Marco Hernández y te doy la más cordial bienvenida a esta serie de charlas mensuales de experiencia veterinaria, que en esta ocasión están presentadas por Iberfull, nuestra más representativa línea de desparasitantes. Hoy tengo el agrado de presentarles a un ponente muy especial. Él viene a compartirnos todas sus experiencias como investigador de la Universidad de Barcelona, España. El tema, medición de bienestar animal. Un tema actual, reconocido ampliamente, principalmente en pequeñas especies, pero con amplias áreas de oportunidad en animales de producción, en donde particularmente nuestro ponente tiene amplia experiencia. Sin más preámbulo, me voy a permitir compartirles un poco de la experiencia del doctor Paul Jonch. Él es licenciado en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctorado en bienestar animal. Ha trabajado como investigador en el Instituto de Agroalimentaria de Cataluña y en la Universidad de Warwick del 2012 al 2013. Desde 2015 trabaja como investigador en bienestar animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias al programa de incorporación de talento Ramón y Cajal. Su línea de investigación es principalmente el comportamiento y bienestar animal en animales de producción, especialmente en porcinos y ganado lechero. Actualmente trabaja como coordinador técnico de un proyecto europeo sobre el uso de nuevas tecnologías para monitorizar el bienestar animal y el impacto ambiental de la producción porcina. Fruto de su investigación, ha publicado 60 artículos científicos indexados, ha presentado en más de 50 conferencias internacionales y estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es diplomado en el Colegio Europeo de Bienestar Animal, Ética y Legislación. Ha sido nombrado experto independiente de la Plataforma Europea de Bienestar Animal de la Comisión Europea. Y desde el 2021, el Dr. Jonch es el presidente de la Red Científica en Bienestar Animal. Entonces, bueno, pues no me queda más que cederle la palabra al Dr. Jonch y agradecerle de antemano. Adelante, doctor. Bien, pues muchas gracias. Voy a hablarles vamos a hacer el seminario hoy sobre métodos de evaluación del bienestar animal con una visión práctica y basada en lo que conocemos del presente y también con una visión en lo que nos viene, ¿no? Es decir, en la evaluación que viene en el futuro. Quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer a Experiencia Veterinaria para invitarme y dejar esta oportunidad de presentar algunos de nuestros resultados. Antes de empezar con la temática, me gustaría hacer una pequeña introducción en los temas que van a darse o que vamos a tratar durante la charla. Primero es por qué debemos evaluar el bienestar animal, cuál es la importancia de esto. Luego voy a tratar la evaluación del bienestar animal en cómo se está haciendo en el presente, es decir, mediante protocolos de evaluación del bienestar. Y luego vamos a hacer un salto un poco al futuro, aquello que quizás pronto o más tarde llegará, que es cómo utilizar la tecnología para medir el bienestar animal. Y por supuesto, como esto presenta, además de potenciar algunos retos, los vamos a discutir también durante esta charla. Vamos a empezar pues con el primer tema, con la primera parte, que es por qué debemos preocuparnos para evaluar el bienestar animal. Estamos en un ámbito, el del bienestar animal, que está sujeto a muchas emociones.
y aquí me refiero a las emociones de las personas, ¿no? De los humanos que nos interesa el bienestar animal. Pero como científicos debemos tener, o tenemos el deber de ir un poco más allá de lo emocional y tratar de proporcionar herramientas que nos permitan una medición objetiva, de forma que las decisiones que se toman en cuanto a bienestar animal tengan una base científica y objetiva, y de alguna manera huir de aspectos más emocionales. Me gusta también utilizar esta cita de William Thomson, quizás algunos de ustedes lo conocerán como Lord Kelvin. Este científico dejó una cita que se utiliza muchísimo hoy en día y que es como aparece, ¿no? Lo que no se puede medir no puede mejorarse. Por lo tanto, todas aquellas personas que estén interesadas en mejorar el bienestar de los animales, lo primero que tenemos que hacer es proporcionar herramientas válidas, fiables, para que podamos cuantificar este bienestar y a partir de aquí buscar estrategias de mejora. Tenemos distintas estrategias para medir el bienestar animal y simplificando mucho podemos centrarnos en dos grandes grupos. El primer grupo, aquí en la diapositiva aparece como los inputs, serían las medidas o los indicadores de bienestar que nos informan acerca del ambiente del animal y también del manejo. El ambiente se refiere a todo aquello que rodea a los animales. Las instalaciones, el alojamiento, ¿no? Pero también la alimentación, cualquier cosa que esté relacionada en el espacio donde vive el animal. Un ejemplo sería, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Conocer la temperatura del ambiente donde vive el animal nos permitiría saber el confort térmico. Otro subgrupo de medidas que entran en los inputs es aquellas que están relacionadas con el manejo, es decir, qué manejo proporcionamos al animal y a partir de aquí inferir su estado de bienestar. Aquí medidas de manejo podemos encontrarnos cuántas veces damos de comer al animal, qué trato, digamos, de veterinario le proporcionamos, y otras medidas de estas en las que interviene, digamos, la relación entre humanos y animales. Pero otro grupo de una estrategia distinta de medir el bienestar animal es la que también conocemos como outcomes, del inglés, que serían las medidas del animal. Es decir, todo aquello que nos permite conocer cómo reacciona el animal a un ambiente determinado. Y aquí voy a tomar el ejemplo que mencionaba hace poco, en la temperatura, y para conocer el confort térmico del animal no vamos a medir la temperatura del ambiente, sino que vamos a medir cómo el animal reacciona a esa temperatura. Por ejemplo, si sospechamos que un animal tiene estrés por calor, vamos a fijarnos en si muestra indicios de este estrés por calor. Por ejemplo, conducta de jadeo o bien que los animales se aciñan para pues mantener el calor, ¿no? En caso del frío. Estas serían las medidas basadas en el animal y las que hoy en día cada vez se utilizan más por dar información más fiable. De hecho, podríamos dar varias características, ¿no? Algunas son ventajas, otras son inconvenientes de estos dos grandes grupos de medidas del bienestar. Las que hacen referencia al ambiente nos dicen factores de probabilidad, es decir, con qué probabilidad en estas condiciones un animal va a ver su bienestar, digamos, bajo un reto, ¿no? Por ejemplo, en qué temperatura es probable que el animal exprese estrés por calor o en qué otra el animal podría sufrir frío. La ventaja de estas medidas es que son fáciles de medir. Normalmente necesitan menos tiempo para evaluarse y también menos formación del personal.
para desarrollarlas. El problema o la principal desventaja es que pueden no reflejar la respuesta del animal adecuadamente. Y algunos animales, por variación individual, pueden responder distinto a unas mismas condiciones ambientales. Esto utilizamos las medidas basadas en el animal, aquellas que llamamos outcomes, que nos reflejan la respuesta del animal. Una desventaja de estas medidas es que necesitan más tiempo y seguramente más recursos, por ejemplo, más formación para entender estas respuestas. Sin embargo, la gran ventaja es que son medidas más específicas y también más sensibles para conocer cómo reaccionan exactamente los animales a un ambiente determinado, de forma que podamos conocer el bienestar de una forma más precisa. Aquí voy a utilizar la definición de bienestar animal para poco a poco ir entrando en las medidas que podemos utilizar. Voy a basarme en la definición que hizo un investigador hace ya unos años, en 2008, en que definía el bienestar animal en base a tres grandes aspectos. Uno es la función biológica del animal, aquello que, digamos, está relacionado con la salud, el estrés. Otro aspecto son las emociones, ¿no? Un aspecto que a veces se considera en menor medida, pero también tienen un impacto profundo en el bienestar animal. Y por último, el comportamiento. La necesidad del animal de mostrar su conducta natural. Pues bien, estos tres aspectos serían los que definen el bienestar animal como lo entendemos hoy en día. Cada uno de estas áreas tendría aspectos más específicos. Por ejemplo, en la función biológica analizamos la alimentación adecuada, la salud, también la comodidad física y térmica. Mientras que en las emociones nos centraríamos en la evaluación de emociones negativas como miedo, dolor, pero también las positivas, aquellas que mejoran el estado del animal. Y por último, en el caso del comportamiento, nos fijamos en las conductas que creemos necesarias que el animal muestre por ser parte de sus necesidades. Esto da pie a un concepto de cómo entendemos el bienestar animal, que se llama los 5 dominios. Esto fue definido por un investigador neozelandés hace ya unos años, y en los que definía que el bienestar animal comprende 5 dominios distintos. Está el de las emociones, que engloba, digamos, todos los aspectos de bienestar, incluyendo alimentación, el alojamiento, la salud y el comportamiento natural, ¿no? Por lo tanto, esta aproximación de entender el bienestar animal mediante estos 5 dominios es el que vamos a utilizar a partir de ahora cuando nos referimos al bienestar animal. Bien, conociendo la importancia de la evaluación del bienestar y también habiendo definido cómo entendemos el bienestar, vamos ahora a pasar en cómo estamos midiendo hoy en día el bienestar animal. Y aquí os comparto esta tabla que de alguna manera transforma los dominios de bienestar, que aquí se simplifican en 4 principios, en distintos criterios y indicadores, ¿no? De forma que al final todo esto que es más conceptual lo trasladamos a indicadores factibles que podemos medir de una forma cuantitativa en los animales, ya sea en granja o en cualquier otro espacio donde tengamos animales. No voy a entrar en detalle en cada uno de estos indicadores, pero como podéis ver, voy a solo mencionar algún ejemplo. Para medir la buena alimentación, lo que nos fijamos es en el índice de condición corporal, para saber el estado de engrasamiento del animal, en contraposición a si el animal está, digamos, tiene acceso a la comida, ¿no? Digamos, nos interesa saber cómo el animal
come o, digamos, integra el acceso al alimento. Hoy en día tenemos que existen ya varios protocolos de evaluación del bienestar animal y están ahí cada vez más en desarrollo en muchas especies. Yo empiezo aquí mencionando uno de los más conocidos, que son los protocolos Welfare Quality. Son los protocolos que se desarrollaron hace unos 10, 15 años a través de un proyecto de investigación en Europa y que fueron los pioneros en desarrollar esas medidas específicas basadas en el animal para evaluar el bienestar. Y esto se hizo en vacuno lechero, en cerdos y también en avicultura. Más adelante han aparecido más iniciativas para desarrollar protocolos en distintas especies. Hubo otro proyecto europeo, el AWIN, que desarrolló, por ejemplo, para ovejas, pero ha habido otras especies como, por ejemplo, animales de peletería, como lo podéis ver en el ejemplo del centro, o incluso en animales de compañía en shelters, ¿no? en los refugios, en las perreras. Digamos, son ejemplos variados de protocolos de bienestar animal que pueden aplicarse a cualquier especie que podamos desarrollar estos indicadores. Son precisamente estos protocolos de evaluación los que han servido hoy en día para desarrollar esquemas de certificación en bienestar animal. Aquí os pongo algunos ejemplos. En el Reino Unido hay los que aparecen, Animal Welfare Approved. En España está AENOR certificando en bienestar animal. En Francia, Label Pro. En Estados Unidos hay varios sellos que también operan en América Latina, pero al final todos ellos se basan en protocolos como los que acabamos de mostrar, que permiten esa evaluación objetiva del bienestar y de esta forma poderlo transferir, poderlo comunicar al consumidor, ¿no? Que es al final el usuario final de esta información. Ahora bien, estos protocolos, si bien han sido un gran avance en la evaluación del bienestar, también tienen sus limitaciones. En primer lugar, proporcionan una imagen limitada del fenotipo, es decir, del estado de bienestar del animal. Pensad que una evaluación basada en un protocolo es algo que desarrollamos un día concreto en un grupo de animales y esto podría no reflejar acuradamente el estado de bienestar de los animales a lo largo del tiempo. Es un sistema que es costoso en tiempo, teniendo en cuenta que son personas experimentadas las que desarrollan esta evaluación y por lo tanto necesita de recursos. Tiene además, puede tener un componente subjetivo, si bien el entrenamiento de las personas que desarrollan estas evaluaciones hace que sean cada vez más fiables, bien, la experiencia o la formación del personal podría dar cabo a ciertas variaciones. Y por último, no permite anticiparnos a posibles problemas de bienestar. Y aquí me refiero a que los protocolos nos dan una imagen, una foto instantánea de lo que ocurre hoy en una granja, en un refugio, en un zoo, pero no nos permiten anticipar lo que podría aparecer mañana o pasado. Y es aquí donde voy a entrar a hablar de los métodos, las herramientas que nos permitirían, de alguna forma, mejorar estas limitaciones que presentan los métodos actuales de evaluación de bienestar basados en protocolos. Y, por lo tanto, voy a empezar a hablar de la tecnología de sensores. ¿Cómo esta tecnología de sensores se presenta como alternativa? Pues bien, estos sensores permiten evaluar el animal individualmente, es decir, nos dan una imagen concreta, específica de lo que está haciendo o cómo responde ese animal en concreto al ambiente. Y lo hacen de una forma objetiva, nos dan números, nos dan cifras que podemos interpretar
y lo hacen de forma continuada. Esos no descansan nunca. Tiene una limitación, que es que necesitan de herramientas potentes de bioinformática para la interpretación de los datos. Es algo que nos hace saltar de nuestras fronteras, de nuestros círculos de confort y buscar, ¿no?, qué métodos son estos, ¿no?, métodos matemáticos que debemos utilizar. Y aquí viene también otra de las ventajas, es que utilizando estos sensores sí nos permiten anticiparnos a problemas de bienestar. Es decir, conociendo lo que ocurre un animal hoy y mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, podríamos llegar a anticipar lo que le va a ocurrir al animal mañana o pasado. Bien, ¿y qué tipología de datos pueden darnos estos sensores? O al menos, ¿qué datos vamos a utilizar para medir el bienestar animal? En primer lugar, tenemos los datos de comportamiento. Seguramente son los que más se utilizan para medir bienestar animal utilizando sensores. Esto es básicamente porque el comportamiento es un carácter que varía muchísimo en función del estado del animal, ¿no? Se dice que es un carácter muy elástico. Por lo tanto, tan pronto algo cambie en el ambiente del animal, el comportamiento será uno de los aspectos que primero va a cambiar, ¿no? De forma que cualquier cambio en el comportamiento lo podemos aprovechar para entender cambios en el bienestar. ¿Qué podemos medir de comportamiento? Pues patrones de normalidad, como por ejemplo la alimentación, comportamientos anormales, como el que os voy a enseñar justo ahora en este vídeo de una estereotipia de un cerdo. ¿Sí? Por lo tanto, analizando o sabiendo cuándo un animal expresa este comportamiento anormal, nos indicaría que el animal puede tener problemas de bienestar. Otro comportamiento que es importante, nos puede dar información acerca del bienestar, es el comportamiento natural. Si, por ejemplo, en el caso del vacuno, los animales pueden pastar o pueden andar de forma normal. Además del comportamiento, tenemos otros indicadores que podemos utilizar, y de hecho se utilizan, para medir el bienestar animal, que son todos aquellos que refieren a la respuesta orgánica, que nos informan sobre cómo el animal se adapta al ambiente, ¿no?, de forma biológica. Tenemos distintas formas de respuestas orgánicas. La primera es aquellas que responden a un reto ambiental, por ejemplo, la temperatura corporal. Un animal que aumente su temperatura corporal podría ser que se deba a que hay un aumento en la temperatura ambiental, ¿no?, a menos que sea un caso de fiebre. También nos daría información sobre la salud del animal en casos en que estos sensores nos pueden informar sobre la enfermedades metabólicas, por ejemplo. Y, por último, también pueden evaluar o medir estatus fisiológicos o metabólicos. Seguramente un caso paradigmático aquí sería el de los sensores que, mediante la actividad, permiten inferir cuando una vaca está en celo, ¿no? Tanto nos informa sobre el estatus reproductivo de este animal. Y por último, tenemos un tercer grupo de información proveniente de sensores que también la podemos utilizar para medir bienestar animal. Y esta se basa en la productividad. La productividad es probablemente la dimensión que se ha evaluado más utilizando tecnología de sensores, por la sencilla razón que es la que más relación tiene con la productividad y el retorno económico. Por lo tanto, el sector, ¿no?, los productores, son caracteres que les interesa mucho conocer. Pero además, la productividad también nos permite inferir la adaptabilidad al ambiente, ¿no?, basado en el principio en que un animal que está sano
o en buen estado de bienestar producirá en su máximo potencial. Ejemplos de indicadores que podemos utilizar, pues en el caso de vacuno lechero sería la producción de leche en kilos por día, el porcentaje de proteína grasa o el crecimiento, ¿no?, en ganancia media diaria de animales que se engordan. Serían varios ejemplos. Bien, y con todo esto, ¿qué disponemos? ¿Qué tipo de tecnología de sensores son los que podemos utilizar para medir todas estas variables, esta información que acabamos de mencionar? Pues la verdad es que tenemos cada vez más un abanico bastante amplio de posibilidades. Y me voy a centrar en dos especies principales, el vacuno y el porcino. También daré algún otro ejemplo en animales de compañía, pero seguramente vacuno y porcino son las especies que más se ha desarrollado esta tecnología. En el caso del vacuno, como podéis ver en la diapositiva, tenemos distintos tipos de tecnologías. Están los acelerómetros que en una revisión reciente detectamos que existen 37 tipos distintos de sensores en el mercado capaces de medir caracteres de comportamiento utilizando un acelerómetro. La tecnología basada en cámaras de visión por computador, en las que en el mercado, insisto, basado en una revisión reciente, encontramos 10. También hay GPS, básculas, como las que permiten medir la cantidad de comida en el comedero, termómetros, tanto externos como internos, incluso micrófonos. En general, sabemos, mediante esta revisión que hicimos hace un par de años, es que en el mercado existen casi 130 tecnologías distintas basadas en sensores que podemos utilizar de alguna forma u otra para medir el bienestar. Déjame que os dé algunos ejemplos de esta tecnología. En primer lugar, los acelerómetros, que son los más populares. Como podéis ver, son aparatos que se ajustan al cuerpo del animal, como veis en la fotografía, una vaca que tiene un collar, y dentro del collar, dentro de la caja, hay este sensor, el acelerómetro, que mediante un sistema de movimiento en 3 dimensiones, como podéis ver en el GIF, nos da cómo se está moviendo esta vaca. Esto con entrenamiento de muchos movimientos, estoy hablando de miles o quizás millones de eventos, a través de inteligencia artificial somos capaces, o digamos, el sector ha sido capaz de interpretar cuándo un tipo de movimiento en 3 dimensiones se asocia a una actividad en el animal. Por ejemplo, andar, estar tumbado, incluso rumiar, beber agua, etc. Con todo esto, con toda esta información, son los que, digamos, nos llega, o al menos le llega al ganadero, para conocer cómo están los animales, ¿no? Este sería uno de los principales ejemplos. Pero hay más, y voy a centrarme aquí en la visión por computador. Es un sistema también muy popular en uno y cada vez más en otras especies, que otra vez utilizando inteligencia artificial y a través de ir entrenando un algoritmo, permite detectar las imágenes y diferenciar cuando detecta un animal, y no solo esto, sino también qué actividad tiene el animal, qué está haciendo en ese momento. Como veis en la foto, detecta si el animal está comiendo o el animal está descansando o está de pie, ¿no? Y esto incluso también nos puede dar la localización en el corral. Este GIF además es para demostrar un avance que está ocurriendo ahora mismo
que es la capacidad de estos sistemas de identificar individualmente a los animales. Es decir, aquí tenemos un grupo de terneros en los que, mediante colores distintos, se distingue a cada uno de ellos de forma individual y se le asigna un número distinto, ¿no? Esto nos da una potencia enorme porque nos permitiría conocer de forma individual la actividad de los animales y cómo estos responden al ambiente. Por último, otro ejemplo en vacuno son los termómetros y específicamente los termómetros que se insertan en el interior del animal. Estoy hablando de los bolos ruminales y estos dan información sobre temperatura, actividad a través de acelerómetros o bien incluso el pH. Estos sensores nos dan información sobre el comportamiento alimenticio, insisto, a través de la actividad del animal y puede darnos muchas otras variables, ¿no? Hemos hablado de vacuno lechero, algunos ejemplos, los principales. Déjame ahora que os hable de los sensores de porcino. Aquí, en una revisión también que hicimos hace no mucho, detectamos que hay 6 tecnologías más importantes o más extendidas que están disponibles en el mercado. La principal son las cámaras de imagen por computador, como la que acabamos de ver en vacuno, en la que hay 45 sensores distintos, insisto, disponibles en el mercado. Tenemos básculas de comida, pero también de animales, los acelerómetros, como en el vacuno, micrófonos, vamos a ver algún ejemplo, cámaras térmicas que permiten pues, evaluar la temperatura superficial del animal, o bien sensores fotoeléctricos, sobre todo para medir cambios de postura de los animales, etc. Todos ellos se pueden utilizar para el comportamiento y así como en caso del vacuno había casi 140, en el porcino es un número menor, pero todavía un número importante, ¿eh? Hay más de 80 tecnologías distintas en total que podemos utilizar para medir el bienestar. Algunos ejemplos. Este sería un ejemplo de cómo se evalúa la actividad mediante visión por computador en porcino. Fijaros que los animales se identifican con un punto y a medida que el animal se va desplazando, el punto se desplaza y nos da una información acerca de la actividad. También podría informar acerca de la postura o la posición dentro del corral, si están sentados, tumbados, de pie, etc. Vamos a... Esto nos da gráficos como lo que veis en la imagen, se llama un gráfico térmico que no nos da la temperatura, sino que nos da aquellos espacios donde los animales pasan más tiempo. Esto nos puede interesar, por ejemplo, para saber aquellos animales que sufren frío porque pasan la mayor parte del tiempo hacinados en un espacio concreto del corral, ¿no? Los ejemplos en porcinos son las básculas de comida. Fijaros en la foto cómo hay unas antenas que registran cada vez que el animal entra y de forma individual pues podemos identificar qué cantidad de comida ha ingerido en esa visita en concreto, cuántas veces ha visitado el comedor, en qué momentos, y para todo ello pues identificar patrones de conducta como la hora de comida, frecuencia, duración, etc. Estos patrones nos permiten identificar cambios en el estado de salud y productividad, ¿no? Por ejemplo, un animal que está enfermo, es muy probable que vaya a cambiar su patrón de consumo de alimento, ¿no? Por lo tanto, a través de este cambio podemos inferir esa bajada de la salud. Y por último, como ejemplo, en porcino os muestro este micrófono que básicamente evalúa el sonido dentro del corral e identifica los eventos de tos.
cuando los animales tosen, va registrando y mandando una notificación o una alarma cuando los niveles de tos son superiores a lo que se considera un umbral máximo. A partir de este umbral, ¿no?, los animales empiezan a toser más de la cuenta, pues tenemos esa alarma que nos dice que es probable que estos animales padezcan alguna enfermedad respiratoria. También además nos da información acerca de la temperatura, la humedad, la ventilación, ¿no? Y a través de estos indicadores del ambiente y lo que sabemos del animal, de la tos, podemos incluso conocer o anticiparnos a las causas que pueden haber provocado esta enfermedad. No solo los animales de producción tienen sensores, también lo tienen los animales de compañía. Y es un campo en expansión, en el que se está trabajando mucho y cada vez hay más soluciones en el mercado para medir comportamiento y bienestar. Aquí os pongo algunos, como el GPS o el acelerómetro, son los más populares, pero decir que cada vez hay más literatura científica aportando nuevos sensores, nuevas metodologías para medir el bienestar, y por lo tanto es muy probable que estos dentro de poco estén en el mercado, ¿no?, basados en micrófonos u otros tipos de tecnologías. Y vamos ya a la última parte de la charla, que es el potencial y también los retos. Voy a empezar con el potencial de los datos procedentes de sensores para medir el bienestar animal, hablando de tres aspectos principales. El primero es lo que acabamos de ver, ¿no? Los sensores que nos permiten describir cómo están los animales. No es muy distinto de lo que hacen los protocolos. Conocer cómo están hoy los animales, pero es verdad que hay otros potenciales, como es la capacidad de predecir lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Aquel animal que hoy vemos cambia su patrón de consumo, es posible que mañana padezca este animal algún problema de bienestar. Pero aún hay más. Y si hiciéramos un salto incluso más allá en el futuro, nos adentramos en ese potencial todavía, es verdad que todavía ínfimo o poco explorado, que es en no solo predecir el futuro, sino prevenir el futuro, que en base a lo que el animal hace hoy, cómo se comporta, cómo reacciona al ambiente, podamos conocer cómo va a reaccionar dentro de unos días, semanas o incluso meses, ¿no? De forma que podamos aplicar estrategias de prevención ahora para que esta enfermedad nunca ocurra. Este sería el potencial, digamos, más prometedor. Aquí un ejemplo de datos de sensores que nos describen el futuro. Esto es un bolo ruminal que, como podéis ver, nos da información acerca del pH, también de la actividad en la línea roja debajo, y también de la temperatura del rumen. Fijaros que se ven unas bajadas de temperatura bastante constantes. Sabemos, de hecho, que estas bajadas de temperatura se refieren a los eventos de bebida, de forma que, analizando estas bajadas de temperatura, sabemos cuántas veces ha ido el animal a beber, ¿no? Es información que podemos conocer. Y como os decía, lo que ya se está utilizando es esa anticipación a los problemas, teniendo o basándonos en desviaciones del comportamiento, teniendo como referencia la evaluación de un veterinario o veterinaria que nos diga cuándo una desviación se asocia a un problema de salud. Haciendo esta asociación, conseguimos que algoritmos que con este entrenamiento sean capaces ellos mismos de detectar cuando un animal puede estar enfermo. Aquí un ejemplo. Esto es una publicación de unos compañeros canadienses en los que mostraban dos grupos de vacas, unas con metritis y otras sanas.
fijaros que el momento en que aparece ya un cambio significativo en su tiempo de comida, ¿no? Es el patrón de consumo, es 5 días antes que el momento en que se puede o se detectan los primeros signos clínicos de enfermedad. Por lo tanto, nos da esa capacidad de anticiparnos con bastante tiempo a esa problemática. ¿Y cómo utilizamos todo esto para medir bienestar? Vuelvo para atrás, os hablaba antes de esa definición del bienestar, que nos basamos en los 5 dominios. Pues aquí no es distinto. Y aquí, digamos, el reto está en integrar la información de sensores de forma que pueda informarnos acerca del bienestar. Tomaremos información de sensores que nos informen de la salud, del comportamiento, de la alimentación, para al final tener esa evaluación de bienestar en general. Y esto precisamente es lo que estamos haciendo en un proyecto en el que participamos, que tomando la información de todos estos sensores y mediante la aplicación de inteligencia artificial, conseguimos, ¿no? Poder conocer el estado de bienestar de los animales, ¿no? Si está dentro de un rango normal, lo vamos a considerar bien, mientras que si está en un rango, digamos, fuera de un rango de normalidad, vamos a detectar como un posible problema de bienestar. Y esto luego lo presentamos en una plataforma. Como podéis ver aquí, es un prototipo de la plataforma que nos va a dar información de estos distintos dominios de bienestar y nos va a decir qué dominio se ve más afectado que otro en cada individuo. Y no solo esto, sino que nos va a decir qué problema específico le está ocurriendo a ese animal de forma que está mostrando problemas de alimentación o problemas de salud, ¿no? En el caso de la salud, ¿cuál es la enfermedad que sufre este animal? Digamos, esta sería la figura, ¿no? el concepto en que tenemos sensores de la granja que integramos en esta plataforma de ClearFarm, y esta información puede servir para informar a ganaderos sobre cómo están los animales, y también la podemos utilizar para otros usos, como por ejemplo informar a los consumidores de forma que conozcan el estado de bienestar de estos animales, ¿no? Además, de una forma continuada. Todo esto persiguiendo una facilidad, un acceso del consumidor al estado de bienestar y persiguiendo ese objetivo final de una mayor transparencia y que esto pueda, digamos, en el sector que le interese, pues eso pueda ofrecer un valor añadido en el producto. Bien, hemos hablado del potencial, pero no quiero dejar de lado los retos, y para no alargarme mucho voy a centrarme en el principal reto que supone esta novedosa metodología para medir el bienestar animal, que es la cantidad de datos, ¿no? Vamos a trabajar en Big Data. ¿Y qué es todo el Big Data? Pues es todo aquello que no cabe en una hoja de Excel, ¿no? Como decía un compañero. Todo aquello que se nos escapa de lo que estamos acostumbrados a trabajar y por el que vamos a necesitar herramientas nuevas que al menos la profesión veterinaria no estamos familiarizados, ¿no? Como Python, MATLAB, R, son programas muy comunes para analizar ese tipo de datos, pero que se escapan de nuestra área de confort, ¿no? Por lo tanto, es probable que nos tengamos que formar o adaptar a este reto. Y con esto voy a terminar con unas conclusiones de la charla que voy a leer seguido. La evaluación del bienestar animal es un mercado en expansión que necesita conocimiento y especialización. Por tanto, necesitamos personal formado específicamente en esto.
La tecnología de sensores permite un cambio de paradigma en la evaluación del bienestar, basada en un control sistemático, exhaustivo y objetivo. La información obtenida por estos sensores puede ser utilizada por múltiples actores, entre ellos productores, certificadores, reguladores, etc. El reto está sin duda en la recolección de datos y su potencial análisis mediante la bioinformática. Estas herramientas potentes de las que tenemos poco conocimiento todavía. Existe mucha información de los animales por explorar y tiene muchas posibilidades para evolucionar. Por ejemplo, sensores como la bioacústica. Por último, un mejor conocimiento de la respuesta de los animales permitirá seguramente una selección más refinada de los genotipos, sobre todo a lo que se refiere en animales de ganadería. Y con todo esto termino la charla agradeciendo la atención, otra vez la oportunidad para dar este seminario a experiencia veterinaria y dejándoles mi correo electrónico por si hubiera alguna pregunta específica y quisieran contactar conmigo. Y con esto voy a cerrar la presentación.